Bienvenidos de nuevo a las historias de medianoche. Hoy les traemos una historia intrigante titulada Cuando el multimillonario no cree que su esposa está embarazada y enfrenta las consecuencias de una marca de nacimiento prematura. Richardson, un exitoso hombre de negocios, enfrenta un punto de inflexión cuando su exesposa Olivia es hospitalizada después de un embarazo complicado. Su hijo Christopher nace prematuramente y Mark se da cuenta de que ha descuidado a su familia durante años. Mientras Olivia se recupera, Mark promete enmendarse y estar allí para ella y su hijo. Pasa cada momento en el hospital reconstruyendo gradualmente su relación con Olivia y creando vínculos con Christopher. Mark se aleja de su negocio para concentrarse en su familia y promete nunca dejarlos ir nuevamente. La historia explora temas de redención, amor y segundas oportunidades. No olvide suscribirse al canal para ver más historias geniales. Soy el Sr. Midnight. Mark Richardson se ajustó el puño de su traje a medida mientras atravesaba el vestíbulo de mármol pulido de la oficina de su abogado en el centro de Manhattan. El clic rítmico de sus zapatos de cuero italianos resonó en el elegante espacio moderno, un reflejo perfecto del imperio empresarial que él había construido hoy. Marcó el final de su matrimonio de 20 años con Olivia, y por mucho que él supiera que debería sentir una sensación de tristeza o arrepentimiento, todo lo que sintió fue alivio. El peso de los años pasados en una relación que ya no le servía finalmente se estaba levantando. A los 45 años, Mark se comportó con la seguridad en sí mismo de un hombre que había conquistado cada desafío que la vida le había puesto en el camino. Su cabello gris acero estaba impecablemente peinado y su traje gris a medida proyectaba la imagen que había pasado décadas cultivando con éxito, intocable en control. No había nada que pudiera sacudirlo ahora, nada excepto la voz tranquila en su cabeza que susurraba sobre Olivia. Mark había construido una vida que muchas personas envidiaban, pero en algún lugar del camino perdió a la única persona que una vez había significado todo para él. Olivia a los 43 años todavía era sorprendente con su piel suave y oscura, y su presencia cautivadora. Recordó la primera vez que se encontraron, sus ojos llenos de fuego, su fuerza lo atraía, pero ahora todo lo que sentía era distancia. Pensó que había seguido adelante. Rebecca lo estaba esperando en su penthouse. Rebecca tenía 28 años, despreocupada, tranquila y lo mejor de todo, nunca desafió sus decisiones. A diferencia de Olivia, cuando Mark entró al ascensor su mente se desvió hacia su novia Rebecca. Su energía juvenil, su risa, y su voluntad de dejarlo tomar el liderazgo en su relación representaba todo lo que le había faltado a su matrimonio con Olivia. Olivia siempre había sido la que lo desafiaba para hacerle enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo. Rebecca, por otro lado, lo dejó tomar el control. Eso era lo que necesitaba ahora: controlar una vida sin confrontación constante, una vida donde no tuviera que sentirse culpable por querer liderar. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre. Cuando Mark llegó al piso 38, salió al pasillo tranquilo y fue recibido por Jonathan Simmons, su abogado, quien le extendió un firme apretón de manos. Todo está preparado, Jonathan, dijo, su tono tan profesional como siempre. Olivia ya está aquí con su abogado. Mark asintió enderezándose la corbata mientras caminaban hacia la sala de conferencias. Cuando entró en la habitación, Olivia ya estaba sentada en el otro extremo de la gran mesa de caoba. Su postura era tan elegante como siempre, su espalda recta, sus ojos oscuros, encontrándose con los de él con una calma que lo inquietó. Esperaba ira, tal vez incluso amargura, pero no había ninguna. En cambio, había algo más en su mirada, algo que no podía decir. Exactamente, dijo Olivia suavemente, su voz firme. No había acusación en sus palabras, ningún veneno, solo un reconocimiento tranquilo de lo que estaba pasando. Espero que estés listo para esto. Mark no respondió, simplemente asintió mientras se sentaba. Los abogados comenzaron su habitual intercambio de documentos y resaltado líneas de firma. Mark tomó su bolígrafo Mont Blanc, su mano firme. Esto era todo. Había recorrido todo ese camino, y ahora no había vuelta atrás. Pero entonces, justo cuando Mark estaba a punto de firmar 2 décadas de su vida, la voz de Olivia rompió el zumbido de la habitación. Antes de que hagamos esto, dijo su voz más baja de lo habitual, hay algo que necesitas saber. Metió la mano en su diseñador bolso y sacó un pequeño palito blanco, colocándolo con cuidado sobre la superficie pulida de la mesa. Mark entrecerró los ojos mientras miraba la prueba de embarazo. 2 líneas azules claras se burlaban de sus planes cuidadosamente elaborados. No podía procesar lo que estaba viendo. Esto es ridículo, se burló. Después de todos estos años intentándolo, ahora de repente estás embarazada. Olivia lo miró a los ojos sin pestañear. Sé que el momento parece imposible, pero sus palabras se fueron apagando. Pero Mark ya estaba de pie. Su frustración hervía. Este es exactamente el tipo de manipulación con el que he tenido que lidiar a lo largo de nuestro matrimonio. Espetó, siempre tratando de controlar la situación. Siempre alguna revelación dramática en el último minuto. Mark, por favor. La voz de Olivia se quebró levemente mientras hablaba. Su compostura se deslizó lo suficiente para que él se diera cuenta. Solo escucha. No, gruñó. Terminé de escuchar tus mentiras. Terminé con los juegos.
Terminé contigo tratando de atraparme en este matrimonio. Agarró la prueba de la mesa. Su agarre era tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sin decir otra palabra, marchó hacia el bote de basura cerca de la puerta y dejó caer la prueba dentro del bote de basura. El ruido sordo que hizo al golpear el fondo del contenedor pareció resonar por la habitación, y por un breve momento Mark sintió una punzada de duda, pero rápidamente la sacudió de encima. Estamos aquí para firmar los papeles del divorcio, dijo con frialdad su voz plana, mientras regresaba a su asiento. Firmémoslos, y terminemos con esta farsa. Tomó su pluma de nuevo, ignorando las lágrimas que habían comenzado a brotar de los ojos de Olivia. Su firma fluyó por el papel con práctica eficiencia. Cada línea de la pluma se sentía como otro ladrillo en el muro que estaba construyendo entre él y el pasado. La mano de Olivia tembló cuando tomó su propia pluma, pero después de una larga pausa su firma se unió a la de él en los documentos con tranquila dignidad. Los abogados intercambiaron algunas cortesías finales, recogieron sus papeles, pero Mark ya estaba de pie, ansioso por irse. Cuando llegó a la puerta, la voz de Olivia lo detuvo una última vez. Espero que nunca te arrepientas de este momento, Mark dijo. Suavemente Mark detuvo su mano en el pomo de la puerta, pero no se giró. Lo único que lamento, dijo rotundamente, es no hacer esto. Hace años. La puerta hizo clic, cerró detrás de él mientras caminaba hacia el ascensor, ya sacando su teléfono para llamar a Rebecca. Tenía reservas para cenar en Lerer Dan para celebrar su nueva libertad, y no quería llegar tarde. Las puertas del ascensor se abrieron y Mark entró, sus pensamientos ya corriendo hacia la noche que se avecinaba. Estaba a punto de borrar los últimos vestigios de su pasado para celebrar una vida libre de las demandas de Olivia y el peso del matrimonio que hacía tiempo que había perdido su chispa. Presionó el botón del vestíbulo y se apoyó contra las paredes lisas, mirando los pisos pasar mientras el ascensor descendía. Una sensación familiar de vacío se apoderó de él. El tipo que había alejado en los últimos meses, no pudo evitar repetir las últimas palabras de Olivia en su mente. Espero que nunca te arrepientas de este momento. Las palabras resonaron en su cabeza inquebrantables como una advertencia. No quería escuchar. El teléfono de Mark vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Lily, una foto de ellos de su última cena juntos, sonriendo y despreocupados. No pudo evitar sonreír a cambio, sintiendo el destello de emoción que ella siempre se las arreglaba para encender en él. Reservas para cenar en Lerer Dan a las 8:12 del día. No te olvides, amante. Pero mientras Mark escribía una respuesta rápida, su teléfono volvió a sonar, esta vez de Jonathan Simmons. La voz en el otro extremo era nítida, pero había un trasfondo de preocupación. Mark, acabo de recibir una llamada del hospital Mount Sinai. Es urgente, necesitas venir aquí. El aire en el ascensor pareció cambiar, espesándose a su alrededor mientras el corazón de Mark dio un vuelco. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz tensa, más controlada de lo que sentía. Es Olivia, está en condición grave, ha sido ingresada con complicaciones, es crítico. Mark, la respiración de Mark se quedó atrapada en su garganta mientras la realidad de la situación se estrellaba contra él. Sus dedos se enfriaron y por un momento no pudo procesar las palabras. Olivia, su ex esposa, la mujer con la que acababa de cortar lazos, estaba luchando por su vida. ¿Qué complicaciones manejó Mark para preguntar con voz temblorosa, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la calma? Tiene 7 meses de embarazo, Mark. El bebé nació prematuramente debido a una preeclampsia severa, ha perdido mucha sangre, está en cuidados intensivos ahora mismo. Todavía estás en la lista de contacto de emergencia, eres el único al que podemos contactar. La habitación parecía girar a su alrededor. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, Mark salió en un día. Su mente daba vueltas, no podía dejar de pensar en la prueba de embarazo que Olivia le había mostrado, la que él había descartado tan rápidamente. ¿Y si hubiera sido real? ¿Y si era mi hijo? Estoy en camino, dijo Mark antes de colgar. Su corazón latía con fuerza mientras salía corriendo del edificio y entraba al auto que le esperaba. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez de Lily. Ella había enviado una serie de mensajes preguntándose dónde estaba y si todavía iba a venir. Los ignoró todo, su mente consumida por la urgencia de la situación. Nada importaba ahora excepto llegar al hospital. El viaje al hospital Mount Sinai se sintió como si tomara una eternidad. Las calles de Manhattan se desdibujaron ante él, pero Mark no podía concentrarse en nada excepto en un sentimiento punzante en el estómago, la sensación de fatalidad inminente. Pensó en Olivia, inconsciente en una cama de hospital mientras su hijo no nacido luchaba por sobrevivir. Pensó en lo fácil que la había descartado, cómo había cortado lazos tan decisivamente sin considerar nunca las consecuencias. Había estado tan seguro de que terminar su matrimonio le traería paz, pero ahora, frente a su sufrimiento, no estaba tan seguro. Cuando finalmente llegó al hospital, sus pensamientos eran un caos. Su chofer aparcó afuera y Mark salió. Sus piernas temblaban mientras se dirigía al interior del hospital. El vestíbulo estaba inquietantemente tranquilo. El bullicio habitual de enfermeras y visitantes ausentes a última hora lo recibió la doctora Elena Rodríguez, la médica que había estado tratando a Olivia. Señor Richardson, me alegro de que esté aquí, dijo la doctora Rodríguez. Su voz era firme pero urgente. La condición de Olivia sigue siendo crítica.
Necesitamos que alguien tome decisiones médicas por ella. La mente de Mark corría mientras la seguía a la UCI, el peso de la responsabilidad lo golpeó con fuerza, estaba a punto de ser el que decidiera si salvar la vida de Olivia o no. Tomar decisiones que nunca había previsto tener que tomar. Se sentía como un hombre al que le habían dado una segunda oportunidad, una que nunca pidió y que no merecía. ¿Cómo está ella?, preguntó Mark con su voz apenas por encima de un susurro. Sheik, un luchador, dijo el doctor Rodríguez, pero las próximas 24 horas serán cruciales. Ella sigue inconsciente, pero la hemos estabilizado por ahora. El bebé está en la UCIN, y está bien dadas las circunstancias. Mark sintió un giro en su pecho. Su hijo había descartado la prueba de embarazo como una mentira, pero ahora la realidad lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Tengo un hijo, y casi no lo sabía. Llegaron a la UCI, y Mark estaba parado afuera de la puerta mirando como Olivia yacía en la cama rodeada de por máquinas y tubos. Estaba pálida su piel, un marcado contraste con su vibrance habitual. La vista de ella, así tan frágil, era algo que nunca esperó ver. La mujer que una vez había sido tan fuerte ahora estaba vulnerable y rota, y era su culpa. Mark extendió la mano y tocó el vidrio de la habitación de la UCI, a la que apenas podía entrar. Le había fallado tantas veces, los tiempos la habían alejado cuando más lo necesitaba, y ahora estaba luchando por su vida. Debería haberte creído, se susurró a sí mismo. Debería haber estado aquí todos esos años alejándote, pensando que estaba mejor sin ti. Estaba equivocado. El doctor Rodríguez se volvió hacia él. ¿Te gustaría ver a tu hijo?, la pregunta golpeó a Mark como un golpe físico. Su hijo, el bebé que nunca había querido reconocer. Sí, dijo Ellie. Su voz temblaba. Caminaron por los pasillos estériles del hospital hasta la sala de operaciones, y Mark sintió el peso de cada paso. Estaba aterrorizado, pero ahora no podía dar marcha atrás. Cuando llegaron a la incubadora, Mark miró dentro de su hijo tan pequeño conectado a cables y máquinas. Yacía allí respirando con dificultad. Era un milagro que estuviera vivo. El pecho del bebé subía y bajaba a un ritmo desigual, pero había vida en él. Y eso fue suficiente por ahora. Mark alcanzó los puertos de la incubadora y tocó el pecho de su hijo. Mano era más pequeña de lo que podría haber imaginado, delicada, frágil. Los dedos de su hijo se curvaron alrededor de los suyos con una fuerza sorprendente, y Mark sintió un nudo en la garganta. Eres un luchador como tu mamá, susurró. Vas a estar bien por primera vez en meses. Mark sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esperaba que su hijo estuviera vivo, y Olivia, a pesar de todo, seguía luchando. Tal vez, solo tal vez, no lo había perdido todo. Mientras pasaban las horas en el NICU, Mark vigilaba a su hijo, memorizando cada pequeño detalle, sus pequeños dedos, su pequeño rostro, los suaves sonidos de su respiración. Se dio cuenta con una claridad que nunca había sabido que nada importaba más que esto. No era su negocio, ni su riqueza, ni su poder, solo esta pequeña vida luchando por sobrevivir. Pero incluso mientras miraba a su hijo, el persistente sentimiento de culpa lo abandonó. Había abandonado a Olivia cuando más lo necesitaba, y ahora en esta habitación de hospital se dio cuenta de que finalmente estaba viendo la verdad. Se había equivocado, había sido un cobarde eligiendo el control sobre el amor, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Mientras estaba allí de pie, mano colocado suavemente sobre el pequeño pecho de su hijo, Mark se hizo una promesa a sí mismo de que estaría allí para ambos, haría las cosas bien sin importar el costo, y nunca más dejaría que el miedo controlara sus decisiones. La mente de Mark corría mientras salía de la UCIN, su corazón pesado con una mezcla de emociones. Su hijo tan pequeño, tan frágil, lo había llevado a un lugar en el que nunca imaginó que estaría durante años. Había mantenido su corazón resguardado, construyendo muros a su alrededor, convenciéndose de que el poder, el control y el éxito eran todo lo que importaba. Pero ahora, mientras estaba en los pasillos fríos y estériles del hospital Mount Sinai, todo parecía sin sentido. El futuro de su familia estaba en sus manos, y no podía evitar preguntarse si era demasiado tarde para arreglar el daño que había hecho. Caminaba de un lado a otro fuera de la UCIN, su mente repetía todo lo que había dicho y hecho durante los últimos meses. Recordó el día en que firmó los papeles del divorcio, el día en que salió de su matrimonio con Olivia, convencido de que era la decisión correcta, pero ahora, con el peso de la realidad presionándolo, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. El bebé Christopher era suyo. Había descartado el embarazo de Olivia como una manipulación, como un último esfuerzo para atraparlo, pero ahora, de pie en el hospital, mirando a su hijo, vio la verdad. Los había rechazado a ambos por orgullo, por miedo, y ahora estaban luchando por sus vidas mientras él había estado demasiado ocupado persiguiendo un futuro que nunca estuvo destinado a ser. Su teléfono vibró en sus bolsillos y lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Lily recordándole la cena que habían planeado. Miró la pantalla y luego la arrojó a un lado. Lily era parte de la vida que había tratado de construir después de dejar a Olivia, pero ahora todo parecía tan distante, tan irrelevante. Nada importaba más que su hijo y Olivia. Mark regresó a la UCI, sus pasos lentos y deliberados. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía si era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo.
Se había alejado de Olivia una vez, pero ¿podría enfrentarla ahora en el estado en el que estaba? ¿Podría encontrar dentro de sí mismo ser el hombre que ella necesitaba que fuera? El doctor Rodríguez estaba esperando. Él en la entrada de la UCI, su rostro serio pero no desagradable, señor Richardson, hemos logrado estabilizar a Olivia por ahora, dijo, pero aún no estamos fuera de peligro. Las próximas 48 horas son críticas. Sigue inconsciente, pero su condición ha mejorado ligeramente. Mark asintió con el corazón en la garganta. No podía obligarse a mirar a Olivia, todavía sabiendo cuánto le había fallado la mujer que lo había apoyado en todo, que había luchado por su familia cuando él tenía demasiado miedo. Ahora estaba acostada en una cama de hospital luchando por su vida. ¿Puedo verla?, Mark preguntó a su voz. El doctor Rodríguez asintió, y lo condujo a la habitación. La vista de Olivia, pálida y conectada a tantas máquinas, casi lo destrozó. Siempre había sido tan fuerte, tan independiente, y ahora se veía tan frágil. Su belleza, la misma belleza que lo había cautivado hace todos esos años, ahora estaba empañada por la dureza del hospital. La mujer que una vez había. Mark dudó al pie de la cama, inseguro de qué hacer. Quería alcanzar su mano para tomarla, pero no sabía si ella lo querría. Allí, la había abandonado y ahora, después de todo, esta vez, ¿se le permitió consolarla? Tocó suavemente su mano sintiendo la frescura de su piel debajo de sus dedos. Era como tocar un recuerdo, uno que no se había dado cuenta de que había perdido hasta ahora. Los dedos de Olivia se crisparon ligeramente y Mark contuvo el aliento. ¿Se estaba despertando? Su corazón latía con fuerza en su pecho y por un momento olvidó todo a su alrededor. Eran solo él y Olivia como solía ser. Pero luego, tan rápido como llegó el momento, se desvaneció. Olivia permaneció inconsciente, respirando superficialmente, pero había algo en ella que todavía se aferraba. Mark sintió una lágrima deslizarse por su mejilla y la secó apresuradamente. Tenía que ser fuerte ahora por ella, por su hijo. La puerta de la UCI se abrió con un crujido y el doctor Rodríguez entró. Señor Richardson, sé que esto es difícil, pero necesitamos hablar sobre los próximos pasos. La condición de Olivia todavía es muy delicada y tendremos que tomar decisiones sobre su cuidado. Mark asintió con la cabeza, su mente ya estaba acelerada. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó con voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de él. Necesitamos seguir vigilándola de cerca. El doctor Rodríguez dijo que también tenemos que empezar a pensar en el bebé. Por ahora está estable, pero no está fuera de peligro. Los bebés prematuros a menudo enfrentan desafíos y debemos estar preparados. Mark apretó los puños a los costados, su mandíbula se tensó. Les había fallado a ambos, le había dado la espalda a Olivia, a su familia cuando más lo necesitaban, y ahora se enfrentaba a la realidad de que tenía que tomar decisiones por ellos, decisiones que no estaba seguro de ser capaz de tomar. El doctor Rodríguez continuó, su voz se suavizó. Olivia ha pasado por mucho, Mark, ha estado luchando durante tanto tiempo, pero ahora depende de ti decidir cómo avanzamos. Mark sintió el peso de sus palabras asentarse pesadamente en su pecho. Ahora depende de mí. La realidad lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Él era el que tenía que decidir, que era el que tuvo que asumir la responsabilidad de todo lo que había hecho, por todo lo que había salido mal, y si había alguna posibilidad de redención para sanar. Comenzaba ahora. Estaba allí en la UCI mirando la forma inmóvil de Olivia, y luego a la incubadora donde Christopher yacía, su pequeño cuerpo conectado a las máquinas. Mark podía sentir su corazón desgarrado, pero sabía una cosa con certeza: no podía alejarse esta vez. No dejaría que hiciéramos todo lo que pudiéramos por ellos, dijo su voz firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Luchamos por ellos, y por primera vez en mucho tiempo Mark lo creyó. Mark sabía que el camino por delante sería largo e incierto. No sabía si Olivia despertaría, si su hijo sobreviviría o si alguna vez podría recuperar su confianza, pero estaba listo para intentarlo, listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de regresar a la familia que casi había destruido mientras estaba en la UCI. Observándolos a ambos, Mark hizo una promesa silenciosa de que nunca más dejaría que el miedo controlara sus decisiones. Estaría allí para Olivia, para Christopher, sin importar las horas que pasaran. Y Mark se encontró de nuevo en la IU, donde la condición de Olivia se había estabilizado, aunque ella todavía permanecía inconsciente. Él se sentó a su lado sosteniendo su mano, perdido en sus pensamientos. Cada minuto se sentía como una vida, pero no podía separarse de ella. Había dejado escapar tanto entre sus dedos y ahora estaba decidido a arreglar las cosas. Los dedos de Olivia se crisparon de nuevo y el corazón de Mark dio un vuelco. Él observó sin aliento cómo sus ojos se abrieron ligeramente, su mirada desenfocada. Por un momento se sintió como si el tiempo se detuviera. Ella estaba viva, ella todavía estaba aquí. Olivia, susurró su voz temblorosa, ¿puedes oírme?
Sus ojos se abrieron un poco más, sus labios se movieron lentamente como si estuviera tratando de hablar, pero las palabras no salían. Mark se inclinó más cerca, su corazón latía con fuerza en su pecho. Lo siento mucho, susurró. Me equivoqué tanto. Por favor, regresa con nosotros, por favor, lucha por mí, por nosotros, por Christopher. Sus párpados revolotearon de nuevo, y Mark sintió una oleada de esperanza, un débil destello de algo que no se había permitido sentir en tanto tiempo. Fe para cuando llegó la mañana. Mark no había salido del hospital, se había hecho una promesa a sí mismo de que haría lo que fuera necesario para proteger a su familia, para ser el hombre que ambos merecían. Sabía que el camino por delante sería largo e incierto, pero también sabía que ya no caminaba solo, había encontrado algo más importante que el control, había encontrado el amor de nuevo, y esta vez lucharía por él. Los días se confundían para Mark, el hospital se había convertido en su mundo, el lugar donde tenía que enfrentar el desastre que había hecho de su vida, las reuniones, los tratos, la constante búsqueda del éxito. Todo se sentía distante, ahora intrascendente en comparación con la lucha de vida o muerte que sucedía dentro de esas paredes estériles. Había llegado a comprender algo fundamental en los últimos días, había pasado tanto tiempo construyendo una vida en torno al control y el poder, pero nada de eso lo había preparado para esto, nada de eso lo había preparado para ser padre, para el peso de la responsabilidad que conlleva ser el hombre. Olivia y Christopher necesitaban a los médicos. Le había dicho que la condición de Olivia estaba mejorando lentamente, pero estaba claro que tenía un largo camino por recorrer. Cada vez que Mark la miraba todavía inconsciente acostada en esa cama de hospital, una nueva ola de culpa lo invadía. Se había alejado de ella cuando más lo necesitaba y ahora estaba luchando por su vida. No podía deshacer los años que había desperdiciado, pero ahora podía estar aquí para ella y para su hijo Christopher también. Había avanzado. El pequeño luchador todavía estaba en la unidad de cuidados intensivos conectado a todo tipo de máquinas y monitores, pero Mark había visto destellos de esperanza. Había pasado horas con él sosteniendo su pequeña mano, susurrando promesas que no estaba seguro de merecer hacer cada vez que el bebé se movía, cada pequeño respiro que tomaba. Mark sintió una nueva oleada de amor y protección que nunca antes había conocido. Sabía con cada onza de su ser que nunca podría alejarse de nuevo. Mark había renunciado a la mayoría de sus reuniones y llamadas de negocios. Su asistente Michael había intervenido para manejar las cosas y la empresa por primera vez parecía estar funcionando sin su supervisión constante. Mark era consciente de las inminentes responsabilidades que todavía tenía, pero ahora mismo su lugar estaba con Olivia y Christopher. Ninguna cantidad de éxito corporativo importaría si no podía arreglar las partes rotas de su propia vida. Una noche, mientras Mark estaba sentado en la habitación tranquila al lado de la cama de la UCI de Olivia, su teléfono vibró con una llamada entrante. Era de su abogado, Jonathan Simmons. Mark había estado evitando sus llamadas telefónicas durante los últimos días, no queriendo lidiar con nada relacionado con el divorcio o su vida pasada, pero no podía evitarlo para siempre. Con un suspiro, respondió la llamada. Mark, sé que estás pasando por mucho en este momento, pero debemos discutir los próximos pasos con respecto al divorcio. La voz de Jonathan era firme pero comprensiva. El papeleo se ha presentado y Sofía, es Olivia. Mark interrumpió, su voz fría como el nombre. Sofía todavía se sentía como un término extranjero cuando se trataba de su matrimonio. Su nombre es Olivia. Hubo un breve silencio en el otro extremo de la línea antes de que Jonathan respondiera. Por supuesto, me disculpo, Olivia, el papeleo se ha presentado, pero deberás tomar una decisión sobre si quieres continuar con el divorcio ahora o esperar hasta que esté más estable. Mark se reclinó en su silla mirando la figura inmóvil de Olivia. Las máquinas zumbaban de fondo, el pitido constante del monitor cardíaco, proporcionando una extraña sensación de normalidad en el caos de sus pensamientos. No sé, Jonathan, dijo en voz baja, no sé lo que quiero, ni siquiera sé qué se supone que debo hacer. Ya no tienes que decidir de inmediato, Jonathan respondió, pero tienes que dejar claras tus intenciones, no hay vuelta atrás si dejas que esto pase. Mark cerró los ojos frotándose las sienes. Había pasado tantos años convenciéndose a sí mismo de que el matrimonio había terminado, que necesitaba libertad de la tensión constante con Olivia, pero ahora sentado en esa habitación esterilizada con Olivia, luchando por su vida y su hijo aferrándose, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Había dejado que el miedo, el orgullo y una abrumadora necesidad de control dictaran sus decisiones, y casi lo había perdido todo. Te llamaré en unos días, dijo Mark en voz baja. Ahora mismo necesito concentrarme en lo que tengo frente a mí. Olivia y Christopher entendieron, dijo Jonathan sintiendo el peso en la voz de Mark. Cuídate, Mark. Hablaremos pronto. Cuando Mark colgó, sintió el peso aplastante de su decisión al asentarse. Su vida ya no era suya. Su futuro, su pasado, su todo estaba atado a Olivia y Christopher. Ahora no estaba seguro de a dónde lo llevaría este viaje, pero estaba decidido a estar presente. Se había alejado una vez, pero eso no volvería a suceder. Lucharía por ellos. Estaría allí para ellos sin importar el costo.
Los días pasaron en un borrón de habitaciones de hospital tranquilas y vigilias nocturnas al lado de Olivia. Mark continuó pasando cada momento disponible con ella negándose a dejarla. Sabía que la recuperación tomaría tiempo, pero cada pequeña señal de progreso se sentía como una victoria. Una tarde, después de varios días sin respuesta, Olivia finalmente se despertó. El corazón de Mark saltó en su pecho cuando sus párpados revolotearon y sus ojos se abrieron aunque débilmente. Olivia, Mark, susurró su voz llena de emoción. ¿Puedes oírme? Su mirada parpadeó hacia él y por un momento pareció como si no lo reconociera. Entonces lentamente sus labios se separaron. Mark susurró su voz apenas audible. Las palabras enviaron una oleada de alivio a través de él. Ella estaba de vuelta. Él no la había perdido todavía. No agarró su mano suavemente sosteniéndola contra su mejilla. Estoy aquí, Olivia, lo siento mucho, he estado tan equivocado. Sus ojos parpadearon hacia los de él, y aunque todavía estaban pesados por el cansancio, Mark pudo ver un destello de reconocimiento en ellos. Está bien, ella murmuró suavemente. ¿Estás aquí ahora, Mark? Sintió las lágrimas brotando de sus ojos. Era como si todo hubiera llevado a este momento. El dolor, los errores, el desamor, todo se sentía como si estuviera empezando a sanar. No sabía si Olivia alguna vez lo perdonaría por completo por los años que había dado por sentado, pero juró que de ahora en adelante él sería el hombre que ella merecía. Él la alcanzaría paso a paso, incluso si le tomara toda una vida. La respiración de Olivia todavía era dificultosa y el camino hacia la recuperación sería largo, pero por primera vez en meses, Mark sintió una sensación de esperanza. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo con Olivia a su lado y Christopher en sus brazos. Finalmente estaba listo para asumir lo que viniera después. Más tarde esa noche, Mark estaba junto a la ventana en la habitación del hospital de Olivia mirando las luces de la ciudad de Manhattan. Se sentía surrealista. El bullicioso mundo afuera estaba tan alejado de la tranquila habitación del hospital donde había pasado los últimos días y noches. Era como si hubiera entrado en una realidad diferente, una realidad donde las cosas que pensaba que importaban ya no tenían ningún peso. Giró la cabeza hacia la cama donde Olivia descansaba pacíficamente. Su respiración era más estable. Christopher en la celda todavía estaba luchando, pero cada informe que recibía traía más buenas noticias. Mark podía sentir el peso de sus decisiones en juego. Estaba caminando por un nuevo camino, uno que requeriría sacrificio, pero también un inmenso amor y compromiso. Por primera vez en su vida, Mark sintió que realmente estaba viviendo y no era por el imperio que había construido o los tratos que había cerrado. Fue porque finalmente entendió lo que importaba: el amor, la familia, la redención, y ahora dependía de él reconstruir todo lo que se había roto paso a paso. A la mañana siguiente, Mark se reunió con los médicos nuevamente y le dieron la buena noticia de que la condición de Olivia había seguido mejorando. Sonrió por primera vez en días, el alivio lo invadió, pero todavía había mucho por hacer. Todavía quedaba mucho por sanar. Cuando se sentó con Olivia más tarde ese día, le tomó la mano y le susurró: vamos a hacer esto juntos, nunca te dejaré de nuevo, y esta vez lo dijo en serio. Las semanas que siguieron se sintieron como un ciclo interminable de salas de hospital, actualizaciones médicas y momentos tranquilos de reflexión. Mark se había convertido en un elemento fijo en el hospital y rara vez se alejaba de Olivia. Con cada día que pasaba, el peso de sus errores anteriores se hacía más pesado, pero lo llevó con un renovado sentido de responsabilidad. Estaba aprendiendo lenta, pero seguramente cómo estar presente de una manera que nunca antes había estado, no por los negocios ni por el éxito, sino por la familia. La condición de Olivia había seguido mejorando aunque su recuperación fue lenta. Ya no estaba inconsciente y su fuerza estaba regresando en pequeñas ráfagas. Mark estuvo con ella en cada paso del camino. Sentado a su lado durante la fisioterapia, ayudándola en sus momentos de dolor y frustración, y siempre ofreciendo palabras tranquilas de aliento. Había momentos en que ella lo miraba con una tristeza que él no podía borrar, pero estaba decidido a seguir, decidido a hacerle ver que ya no era el hombre que la había abandonado. Christopher todavía estaba en la UCIN, pero su progreso había sido más que prometedor. El pequeño luchador se estaba volviendo más fuerte cada día. Su frágil cuerpecito mostraba signos de resiliencia. Mark pasó tanto tiempo como pudo con él, sosteniéndolo suavemente en sus brazos, maravillándose del milagro que era su hijo. La primera vez que Christopher abrió los ojos y lo miró, Mark sabía que nunca lo soltaría de nuevo. Esa tarde Mark estaba en la UCIN, mirando la pequeña figura de su hijo durmiendo profundamente en su incubadora. Su corazón se llenó de amor por el niño que casi nunca había conocido y un profundo sentimiento de culpa lo carcomía. Se había perdido tanto, no solo en la vida del bebé, sino en su propia relación con Olivia. Había estado tan concentrado en sí mismo, en su trabajo, en la construcción de un imperio, que no había podido ver el verdadero significado de la vida hasta ahora. Hey, pequeño Mark, susurró su voz con emoción mientras tocaba la pequeña mano de Christopher a través de la incubadora. Lo siento mucho no haber estado ahí para ti antes, pero estaré aquí ahora, estaré aquí en cada paso del camino. Una enfermera se acercó con una cálida sonrisa, su presencia un suave consuelo en la habitación por lo demás estéril. Está bien, señor.
Richardson, sus signos vitales están todos bien hoy. Si sigue progresando así podríamos ser capaces de trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos menos pronto. Mark asintió sintiendo una profunda sensación de alivio. Era difícil de creer lo lejos que había llegado Christopher. En tan poco tiempo sintió un rayo de esperanza, algo que no se había permitido sentir durante tanto tiempo. Tal vez, solo tal vez, podrían superar esto juntos como una familia. En la habitación del hospital de Olivia, Mark estaba nuevamente a su lado observando cómo progresaba lentamente en su fisioterapia. Ahora estaba sentada con una leve sonrisa en sus labios mientras trabajaba para recuperar su fuerza. La habitación estaba en silencio excepto por el suave zumbido de las máquinas que monitoreaban su salud, y Mark sintió una extraña paz en la quietud. Esta no era la vida que había planeado para sí mismo, pero era la vida que le habían dado, y era la vida por la que estaba eligiendo luchar. Olivia lo miró. Su mirada era más suave ahora de lo que había sido en los primeros días de su recuperación. Todavía había una distancia entre ellos, pero no era tan fría ni tan definitiva como antes. ¿Cómo está Christopher hoy?, preguntó. Su voz todavía estaba un poco débil pero llena de calidez. Él es fuerte, dijo Mark con su voz cargada de emoción. Él es más fuerte de lo que jamás imaginé. Los labios de Olivia se separaron y Mark pudo ver el destello de una sonrisa en sus ojos. Me alegro de que ella haya dicho suavemente. Me alegro de que él esté luchando como tú. El corazón de Mark tenso ante sus palabras. Él quería contarle todo sobre sus arrepentimientos, sus realizaciones sobre cómo le había fallado en su familia durante tanto tiempo, pero las palabras parecían demasiado pequeñas, demasiado insignificantes comparadas con la profundidad del dolor que le había causado. En lugar de eso extendió la mano, y tomó suavemente su mano. Lo siento, Olivia, dijo su voz cruda por la emoción. Lo siento por todo. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida tratando de arreglarlo. Los dedos de Olivia se curvaron alrededor de los suyos, y por un momento hubo un silencio entre ellos, un pesado entendimiento tácito. Todavía no era perdón, pero era un comienzo. Ella apretó su mano, el gesto tan pequeño, pero para marcarse sintió como el primer paso en el largo viaje por delante. Los días se convirtieron en semanas, y la recuperación de Olivia continuó. Mark estuvo a su lado en cada paso, de la forma en que la ayudaba en cada sesión de fisioterapia, la llevaba a las citas con el médico y pasaba las noches tranquilas en su habitación cuando se cansaba. Su relación era frágil, pero ahora había algo en el aire, algo que le decía que había esperanza, tal vez no para todo lo que alguna vez fueron, sino para algo nuevo, algo que podía comenzar con la familia que estaban reconstruyendo juntos. En cuanto a Christopher, su progreso se mantuvo constante y Mark no pudo evitar sentir una sensación de asombro cada vez que sostenía a su hijo, el niño que había llegado al mundo tan pequeño y vulnerable. Ahora se estaba volviendo más fuerte y cada hito, sin importar cuán pequeño fuera, se sentía como una victoria. Una mañana después de una noche particularmente larga en el hospital, Mark estaba en la UCIN, sosteniendo a Christopher en sus brazos. Las pequeñas manos del bebé envolvieron su dedo, y el corazón de Mark se hinchó de emoción. Ahora sabía sin lugar a dudas que nunca lo dejaría ir, esta era su familia y nada lo separaría de nuevo. A medida que pasaban las semanas, Mark se encontraba cada vez menos preocupado por el mundo de los negocios que una vez lo había consumido. Delegó cada vez más las operaciones diarias a su equipo de confianza y, por primera vez en años, no estaba preocupado por las fusiones o las ganancias, estaba preocupado por la salud de su hijo, por la recuperación de Olivia y por construir una vida para ambos. Una tarde, mientras estaba sentado con Olivia en su habitación del hospital, ella lo miró con una pequeña sonrisa cansada. He estado pensando, comenzó su voz tranquila pero firme. Cuando salga de aquí, tenemos que hablar sobre hacia dónde vamos desde aquí, sobre nuestro futuro. Mark sintió que se le apretaba el pecho, pero asintió. Estoy listo cuando tú lo estés. Sé que va a llevar tiempo. Olivia continuó, pero quiero intentarlo por Christopher, por nosotros. Mark sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla. Había perdido tanto, pero aquí, con Olivia a su lado y Christopher en sus brazos, sabía que todavía había esperanza para algo nuevo. Un nuevo comienzo, uno que se construiría sobre el amor, la confianza y la fuerza de la familia que casi habían perdido a medida que los días se hacían más largos y la salud de Olivia mejoraba. Mark finalmente comenzó a creer en la posibilidad de redención. No podía cambiar el pasado, pero podía dar forma al futuro y pasaría el resto de su vida demostrando que los errores que había cometido no fueron el final de su historia, fueron solo el comienzo de algo mejor juntos como una familia con Christopher en sus brazos y Olivia a su lado. Mark finalmente sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Si encuentra mi historia interesante y satisfactoria, haga clic para continuar viendo mis próximos videos aquí, y no olvide presionar el botón de suscripción del canal y la notificación para escuchar más historias próximas. Gracias por seguirme.